Hola, ¿qué tal? Yo soy Rex Hernández. Ha sido mucho tiempo desde que nos vimos por última vez, pero en este momento vamos a comenzar con una nueva serie que se titula Aprendamos Inglés Británico. La serie donde les explico detalles sobre la pronunciación y el vocabulario del inglés británico mientras leemos historias de dominio público. Vamos a comenzar con la serie de Sherlock Holmes, en específico con las historias cortas del libro Las aventuras de Sherlock Holmes, la primera de las cuales, Escándalo en Bohemia, es de las más famosas. Antes de comenzar, solo me gustaría recordarles a todos, tengo horarios disponibles para trabajar clases en línea de inglés y japonés. Los precios son accesibles, la atención es individual con cada uno. Vamos a estar trabajando por medio de Discord, van a tener acceso a un montón de recursos originales míos y también otros consejos de internet. Y el horario y el progreso están completamente dependientes a las necesidades de ustedes. Pero sin más por el momento, vamos ahora a comenzar con nuestra actividad. Esta historia, Las aventuras de Sherlock Holmes, Escándalo en Bohemia, se publicó en 1902. Es la tercera historia de la serie. Antes de esto vienen dos novelas que vamos a dejar para después porque son muy largas y me gustaría empezar a probar con las historias cortas primero. Lo que tenemos que saber es que Sherlock Holmes es el primer fandom moderno. Lleva más de 130 años creciendo, aunque no lo crean, y ha sido la inspiración de un montón de libros, novelas, películas, series, videojuegos. Una gran parte de nuestra cultura está construida alrededor de esta historia y estos personajes. Y para poder disfrutarlos propiamente, siempre es bueno conocer al original. Les advierto que estas historias son de detectives, es decir, que vamos a encontrarnos con crímenes y otro escenario violento, pero es entretenimiento para mayormente toda la familia. Y al ser un libro de hace más de 100 años, estoy seguro que nos vamos a encontrar con detallitos culturales que podríamos decir que no son tan aceptables hoy en día, pero los discutiremos cuando lleguemos a ellos. Por el momento vamos a comenzar y les voy a explicar cómo va a funcionar esta dinámica. Tenemos aquí dos copias del libro. Para quien no lo sepa, Sherlock Holmes es de dominio público, entonces podemos usar estas historias. La traducción que encontré también parece ser de dominio público. Si encuentran algún problema con eso, agradecería que me lo dicen para que pueda reemplazarla. Vamos a trabajar de lado a lado con el libro en inglés que voy a ir leyendo y luego vamos a compararlo con su traducción. Y donde vayamos aprendiendo palabras importantes las vamos a colocar en este glosario que estamos haciendo. El glosario lo estoy haciendo con una aplicación llamada Notion, buenísima, que pueden encontrar para PC, Mac, Android, iPhone o para trabajar en línea. Y es básicamente si Google Drive y Microsoft Office tuvieran un hijo que fuera mejor que ambos. Y esta es una función que me gusta mucho, la función de las bases de datos, porque podemos organizar la información de muchísimas formas. Pero para poder hacer eso, tenemos que empezar a llenarla. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara el texto. To Sherlock Holmes, she is always the woman. I have seldom heard him mention her under any other name. In his eyes, she eclipses and predominates the whole of her sex. It was not that he felt any emotion akin to love for Irene Adler. All emotions, and that one particularly, were abhorrent to his cold, precise, but admirably balanced mind. He was, I take it, the most perfect reasoning and observing machine that the world has seen. But as a lover, he would have placed himself in a false position. Entonces, el texto es un poquito avanzado. Si ya tienen conocimientos del inglés, esto se les va a hacer fácil. Si están empezando, no se preocupen, que aquí nos vamos a ir guiando. Entonces, la primera línea. To Sherlock Holmes, she is always the woman. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Es un personaje muy importante de su vida. I have seldom heard him mention her under any other name. Rara vez le he oído mencionarla con otro nombre. Este seldom es una palabra que no utilizamos mucho, pero que suena bastante formal y elegante. Y eso es algo que vamos a encontrar mucho en estos libros, porque fueron escritos por un doctor que estaba vendiéndose hacia las audiencias más cultas del Reino Unido. Esta va a ser nuestra primera palabrita para nuestro glosario. Seldom. ¿Qué tipo de palabra es? Bueno, aquí está modificando a heard, un verbo, así que debe ser por su posición un adverbio.
y su traducción es rara vez. Normalmente no les recomendaría que copien y peguen de un PDF, pero al ser esta una historia de dominio público, no hay ningún problema con que hagamos esto. Vamos a tomar el ejemplo y vamos a poder usarlo después para buscar la palabra y para entenderla en su contexto. Seguimos. Besides he eclipses and premise the whole of have sex. Segunda oración y ya nos encontramos algo interesante. Predomina el conjunto de su género. Predominates the whole of her sex. Entonces, esta distinción sexo-género es algo bastante moderno. Vamos a ignorarla por el momento porque este libro tiene más de 100 años y no es importante en esta historia. It was not that he felt an emotion akin to love. Akin, otra palabra poco conocida y significa parecido. Y de esta forma vamos a ir construyendo nuestro glosario. Vamos a ir encontrando palabras que no nos encontramos frecuentemente y vamos a ir viendo en qué forma las utilizamos. Ahora, como yo soy maestro de inglés, obviamente ya conozco la mayor parte del vocabulario. En caso de que haya algo más que se les dificulte, adelante. No tienen que solo quedarse con lo que yo escriba. Pueden ponerle más, pueden ponerle menos, pueden cambiar alguna que otra definición, dependiendo de cómo sea su forma de hablar local. Si ustedes hablan español mexicano, argentino, colombiano, chileno, es probable que utilicen modismos distintos a los míos y definitivamente distintos a los de esta traducción. Entonces, recuerden que el uso del glosario no es para publicar, es para ustedes, para que lo entiendan, para que lo sepan utilizar en su propio estudio personal para aprender las palabras. Entonces, no se preocupen por hacer que suene bonito, que se vea bonito, dependiendo de sus necesidades. Simplemente lo que queremos hacer aquí es una muestra lingüística que nos sea fácil de entender individualmente. All emotions, todas las emociones, in that one particularly, were abhorrent to his cold, precise, but admirably balanced mind. Aquí no tenemos vocabulario tan interesante, pero vamos checando detallitos de pronunciación. Porque en el inglés británico, cuando tenemos una ley antes de otra consonante, esta tiene como que a mutearse. No decimos como con la lengua hacia afuera, sino que la vamos a hacer un poquito más así. Oh. Es más redondeadita, se forma como una burbuja de aire dentro de la lengua cuando estamos haciendo este sonido. Entonces, en las palabras que la llevan, la L tiende a sonar casi como si se omitiera. Decimos Holmes, seldom. ¿Dónde está la otra? Ya me perdí. Cold. Holmes, seldom, cold. En esas tres palabras, la L no está sonando como cl, sino como lo que se conoce como un alófono. Es una variante alternativa de una letra. Entonces, eso lo hacemos en español también. Por ejemplo, si digo la palabra dedo, el do y el d no usan la misma d. Fíjense en el movimiento de su lengua al decirlo. Dedo. Se parece mucho, pero es ligeramente distinto. Entonces, eso es un alófono. Y eso es lo que pasa con esta L. Se transforma cuando está antes de otra consonante. El otro detalle de pronunciación que habrá notado hasta aquí será las R's finales, como en atla o particularly. Este es un detalle del inglés británico y el australiano. Y ciertas partes de Norteamérica muy pequeñas. Es del inglés del Atlántico Norte, el que se utiliza en series como Fraser para representar un acento un poquito más elevado culturalmente. Entonces, lo que hacemos aquí, en particular o atla, tenemos una vocal seguida de R que va al final de la palabra. La R en este caso, en el inglés británico, pierde su pronunciación. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vocal anterior, que termina siendo un schwa, hemos hablado del schwa anteriormente. Tengo un video al respecto, se los voy a enlazar. Pero, básicamente, en el inglés, solo la vocal principal de cada palabra se pronuncia tal cual, como A o E o O. Las demás tienden a mutearse. Entonces tienden a sonar como un y ese que es un sonido muy débil y que no enfatiza ninguna parte de la garganta ni del sistema fonador, se llama schwa. En este caso, particularly, el
T y el Q son las más importantes, pero las dos A's tienen que convertirse en schwa. Y lo mismo pasa aquí con Atla. Pero cuando tenemos un schwa seguido de una R al final de la palabra, lo que vamos a hacer es que esa R se va a transformar en una extensión. Vamos a hacer que la vocal suene un poquito más aspirada, como si estuvieran exhalando después de que les aprieten el estómago. Entonces, en inglés americano diríamos Adler. Adler. ¿No tenés el R? Ese sonido es el schwa. En inglés británico, vamos a decir Atla. Ese R se convierte en la. Y pueden notar cómo sale un poquito de aire al decirlo. Atla. Como si se estuvieran quedando sin aliento, como si estuvieran tratando de hacer una vocecita seductora. Atla. Particularly. Esto que voy a mencionar es para inglés británico estándar. Hay muchas variantes como el escocés, el del norte de Irlanda, el galés. Pero por el momento nos vamos a enfocar en la pronunciación recibida, que es la más utilizada en los medios y el acento que más se evalúa en los exámenes. Entonces, vamos a recordar esos detalles. La L se mutea, la R se mutea. En general a los británicos no les gustan las consonantes al final. Entonces, Irene Atla. Lo mismo decimos acá en... Bueno, seguimos. He was, I take it, the most perfect reasoning and observed machine that the world has seen. En world estamos aplicando las dos reglas que acabamos de ver. World. No es como el inglés americano que digamos world. En world suena definida la R, suena definida la L. World. El británico es mucho más suave, mucho más como si se sintieran demasiado importantes para decir todas las consonantes. That the world has ever seen. Entonces, but as a lover, y aquí lover, lo mismo que Atla, particularly, he would have placed himself in a false position. He never spoke of the softer passions, save with a jibe and a sneer. They were admirable things for the observer, excellent for drawing the veil from men's motives and actions. But for the trained reasoner to admit such intrusions into his own delicate and finely adjusted temperament was to introduce a distracting factor which might throw a doubt upon all his mental results. Nunca hablaba de las pasiones más débiles, eso es un doble sentido, salvo con una burla y una mofa. Eso sería a jibe and a sneer. Jibe no es una palabra que se utilice muy comúnmente hoy en día, pero sneer sí. ¿Qué es ese sonido que haces en Pokémon cuando tu rival escoge el Pokémon que puede perder contra ti y tú dices, ¡ja! Te voy a ganar. Eso es un sneer. They were admirable things for the observer. Eran cosas admirables para el observador. Observer. Seguimos haciendo la misma regla de la R. Never, softer, observer. Aquí hay que tener cuidado con la expiración que decimos. Decimos never, softer. Entonces la vocal se alarga un poquito y se dice con una exhalación. Si no lo hacemos, si hacemos una vocal rígida, va a sonar distinto. Va a sonar he never spoke of the softer passions. Y eso es más tirándole un acento como del norte de África. Ese es un sonido que no se trasladó bien a África porque, pues, el idioma no llegó de buena manera, por decirlo de una forma. Entonces, hubo algunos cambios en el acento cuando llegó para allá. Pero esta es la variante británica. Y de hecho, los que hayan llevado japonés lo notarán también en cómo se escriben algunas palabras en japonés. Por ejemplo, super, que viene de super. Ese super no viene del inglés americano, super, sino del británico super. Como en superhero. Que en japonés se transforma a superhero. Esa es una forma en la que ciertos idiomas nos pueden ayudar a entender sonidos de otros idiomas. Grit in a sensitive instrument, or a crack in one of his own high-power lenses, would not be more disturbing than a strong emotion in a nature such as his. Such as his. Esta es una expresión bonita.
Vamos a copiar esta. Vamos a decir solo expression. Y vamos a traducirlo como tal como la suya. Entonces, estos son vocablos que hacen que nuestra forma de hablar suene un poquito más elegante. Hay otras formas de decir la misma idea. Pudo simplemente haber dicho like his, pero such as his tiene un sonido como un poquito más melodioso. And yet there was but one woman to him, and that woman was the late Irene Adler, of dubious and questionable memory. La arenilla en un instrumento sensible o una grieta en una de sus propias lentes de alta potencia no serían más perturbadoras que una fuerte emoción en una naturaleza como la suya. Y sin embargo, no había más que una mujer para él, y esa mujer era la difunta Irene Adler, de dudosa y cuestionable memoria. Interesante. Vamos a ver a dónde nos lleva esta historia. Pero sí me gustaría destacar esta función lingüística. High power lenses como lentes de alta potencia. Y vamos a ponerlo como un noun, como un sustantivo. Aunque la parte que en realidad me importa es el de alta potencia. Porque esa fórmula, el high power junto con el guión, es una forma de transformar una frase sustantivada en un adjetivo. Los lenses son las lentes de su microscopio, Sherlock Holmes es químico, pero el high power está describiendo esas lentes. ¿Qué tipo de lentes son? Son lentes de alta potencia. Y otra expresión que es importante es esta. The late Irene Adler. Ahora, la palabra late normalmente la traducimos como tarde, pero en algunos contextos, como este, se entiende como el difunto, la difunta. Lo usamos para hablar de una persona que ya falleció. Y básicamente este es el proceso que vamos a ir siguiendo. Con esto nos vamos a poder ayudar a tener un glosario de los vocablos que nos cueste más recordar. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en esta historia. I had seen little of Holmes lately. Últimamente había visto poco Holmes. Muchas veces las oraciones van a cambiar de posiciones. My marriage had drifted us away from each other. My own complete happiness, and the home-centered interests which rise up around a man who first finds himself master of his own establishment were sufficient to absorb all my attention. Para quien no lo sepa, esta novela está narrada por Watson. Watson era el asistente y mejor amigo de Sherlock Holmes. Se conocieron en la primera novela que nos saltamos, así que volveremos a ella después. Pero él es el que narra todas las historias. Y aquí tenemos otra expresión bastante interesante. My marriage had drifted us away. Entonces, drift, seguro lo recordarán por la serie Rápido y Furioso, Tokyo Drift. Dios, estoy viejo. Drift se refiere precisamente a una fuerza que hace que por inercia te alejes de algo. Es un término náutico. Originalmente se utilizaba para hablar de barcos que no estaban encallados. Pero también funciona aquí como una metáfora para hablar de cómo la relación de Sherlock con Watson en los últimos 5 años había ido decayendo porque Watson se acaba de casar y tiene otras cosas que hacer. Mientras tanto, while Holmes, who loathed every form of society with his whole bohemian soul, remained in our lodgings in Baker Street, buried among his old books and alternating from week to week between cocaine and ambition. Mientras que Holmes, que detestaba toda forma de sociedad con su alma bohemia, permanecía en nuestro alojamiento de Baker Street, enterrado entre sus viejos libros y alternando de semana en semana entre la cocaína y la ambición. Sí, para quien no lo sepa, Sherlock Holmes era muy fan de las drogas, lo cual en estos días suena bastante mal. En aquella época ya sonaba mal, pero no tanto como ahora, porque todavía se le consideraban efectos médicos. Recordemos, esto es más o menos en la época en la que la Coca-Cola todavía traía coca. Entonces, digamos que era normal. Pero advertencia aquí, para quien esté viendo, no la consuman, por favor. No quiero que YouTube me desmonetice por promoverles tratamientos médicos del siglo XIX. The drowsiness of the drug and the first energy of his own keen nature.
la somnolencia de la droga y la feroz energía de su propia y aguda naturaleza. He was still, as ever, deeply attracted by the study of crime, and occupied his immense faculties and extraordinary powers of observation in following out those clues and clearing up those mysteries which had been abandoned as hopeless by the official police. He was still, as ever, seguía como siempre. Ahora, ese as ever, hoy en día es más común escuchar como as always, pero as ever también es correcto, como siempre. Ese as tiene múltiples funciones, pero en este caso, vamos a decir que es un conector. Seguía como siempre profundamente atraído por la historia del crimen y ocupaba sus inmensas facultades y sus extraordinarios poderes de observación en seguir estas pistas y en esclarecer estos misterios que la policía oficial había abandonado por considerarlos imposibles. Nótese que la versión original no dice imposibles, dice hopeless. Una palabra compuesta, hope, esperanza, less, cuando está solo, significa menos. Pero cuando es un sufijo, significa sin. Hopeless, sin esperanza. La policía ya se rindió con estos casos. From time to time, I heard some vague accounts of his doings. De vez en cuando hay algún relato vago de sus actividades. His doings, literal del verbo do, hacer, lo que él estaba haciendo. Of his summons to Odessa in the case of the Trepov murder, de su convocatoria a Odessa en el caso del asesinato de Trepov, of his clearing up of the singular tragedy of the Atkinson brothers at Trincomalee, de su aclaración de la singular tragedia de los hermanos Atkinson en Trincomalee, and finally of the mission which he had accomplished so delicately and successfully for the reigning family of Holland. Y por último, de la misión que había cumplido con tanta delicadeza y éxito para la familia reinante de Holanda. De aquí yo quiero tomar la palabra summons, que es una que he escuchado en contextos legales, pero no en esta situación. Summons, una convocatoria. Beyond these signs of his activity, however, which I merely share with all the readers of the daily press, I knew little of my former friend and companion. Sin embargo, más allá de estos indicios de su actividad que yo solo compartía con todos los lectores de la prensa diaria, poco sabía de mi antiguo amigo y compañeros. Beyond sería más allá. Dependiendo del acento, hay quien dice beyond y quien dice beyond. Beyond. La forma más común en Reino Unido es beyond. Y el however sería sin embargo. Esa es una función interesante que tiene el inglés. Este however se puede poner en prácticamente cualquier parte de la oración. Y como sabemos hasta aquí, Watson tiene una columna en el periódico donde narra las aventuras de Sherlock Holmes conforme se van librando al público. Entonces, dentro de la historia, así es como nos llegan estos relatos. Ese es el canon. Lo estamos leyendo en la página del periódico de Watson. En la serie de 2009 esto lo adaptan a un blog que él tiene, que fue una muy buena adaptación que no funcionaría hoy en día. One night, it was on the 20th of March, 1888. I was returning from a journey to a patient, for I had now returned to civil practice, when my way led me through Baker Street. The 20th of March es un calco del español, el 20 de marzo. Y es la forma más común en que se da la fecha en el Reino Unido. Si fuera un libro americano, diría March 20th, probablemente. Y este for de aquí es un equivalente del because. Es una forma de decir ya que suena bastante formal y elegante. En la vida real no es tan común escucharlo, pero sí leerlo. Así que también se pueden encontrar por ahí otra versión que diga because I had now returned to civil practice. When my way led me, cuando mi camino me llevó por Baker Street. As I passed the well-remembered door, which must always be associated in my mind with my wooing, and with the dark incidents of the studying Scarlet, I was seized with a keen desire to see Holmes again, and to know how he was employing his extraordinary powers. Al pasar por la bien recorrida puerta,
que siempre estará asociado en mi mente con mi cortejo. Wooing es un término un poquito anticuado, es el cortejo. Es cuando te le acercas a una dama con intenciones de enamorarla. Y con los oscuros incidentes del estudio en Escarlata, la primera novela, no se la pierdan, me invadió un deseo, un vivo deseo de volver a ver a Holmes y de saber cómo empleaba sus extraordinarios poderes. Un vivo deseo sería a keen desire. Keen no es una palabra tan frecuente, pero la utilizamos para referirnos a algo intenso. His rooms were brilliantly lit, and even as I looked up, I saw his tall, spare figure pass twice in a dark silhouette against the blind. Sus habitaciones estaban brillantemente iluminadas, y cuando levanté la vista, vi pasar dos veces su alta y sobria figura en una oscura silueta contra la persiana. Aquí tenemos una licencia creativa del traductor. His spare figure se refiere a que él es una persona extremadamente delgada. Sherlock Holmes canónicamente es muy alto, muy flaco, parece una cigüeña. Mientras que en este lado estamos viendo su sobria figura. Estamos hablando más de un porte, una elegancia que él tiene. Pero no importa porque ambas son características del personaje. He was pacing the room swiftly, eagerly, with his head sunk upon his chest and his hands clasped behind him. Se paseaba por la habitación con rapidez y entusiasmo, swiftly, rápidamente, eagerly, entusiastamente, con la cabeza hundida en el pecho y las manos juntas detrás de él. Clasp es el término para esa situación donde nos agarramos fuertemente de algo con la intención de no soltarlo. To me, who knew his every mood and habit, his attitude and manner told their own story. Para mí, que conocía cada uno de sus estados de ánimo y sus hábitos, su actitud y sus modales contaban su propia historia. He was at work again. Estaba trabajando de nuevo. He had risen out of his drug-created dreams and was hot upon the scent of some new problem. Se había levantado de sus sueños creados por la droga y estaba al acecho de un nuevo problema. I rang the bell and was shown up to the chamber which had formerly been part my own. Llamé al timbre y me hicieron pasar a la habitación que antes había sido en parte mía. Entonces, con este Drug Created Dreams, estamos siguiendo la misma estructura que seguimos aquí arriba con High Powered Lenses. Estamos usando Drug Created para describir a Dreams y vamos a dejar de usar esa palabra porque no quiero que me desmoneticen. And was hot upon the scent, y estaba al acecho. Scent sería el aroma de algo, de un nuevo problema. Estaba cazándolo como un sabueso. Llamé al timbre y me hicieron pasar a la habitación que antes había sido en parte mía. His manner was not effusive. It seldom was. And he was glad, I think, to see me. Sus modales no eran efusivos. Rara vez lo eran, pero creo que se alegró de verme. Entonces, otra vez el sendom que aprendimos hace rato. With hardly words spoken, but with a kindly eye, he waved me to an armchair, threw across his case of cigars, and indicated a spirit case and a gasogen in the corner. Sin pronunciar apenas una palabra, pero con una mirada amable, me hizo un gesto para que me acercara a un sillón, me lanzó su caja de puros y me indicó una caja de licores y un gasógeno en un rincón. Cigars sería puros, hay que evitar la confusión allí, porque en español tenemos a decir cigarros para hablar de los chiquitos, de los que venden en el súper. Pero en este caso diríamos cigarettes, para decir cigarrillos. Cuando decimos cigars, en inglés son los grandotes, los gruesos, los que se importan de Cuba ilegalmente. Spirit sería la caja de licores y un gasógeno. Les voy a ser honesto, no tengo la menor idea de lo que es un gasógeno. Así que vamos a tratar de averiguar. ¿Qué será un gasógeno? Que lo tenían... Esto no es. Oh, ok, es un tipo de lámpara, parece ser. Ok, este es el periodo del que hablamos. During the late 19th century, internal combustion, lo voy a traducir. Durante finales del siglo XIX, los motores de combustión interna se manejaban por gas.
Ok. Sí, es una especie de calentador. Vale, el Reino del Frío. What looks at you? Here remarked. I think, Watson, that you have put on 7.5 pounds since I saw you. 7, I answered. El matrimonio te sienta bien, comentó. Creo, Watson, que has engordado 2,5 kilos desde que te vi. 7, respondí. Este es un error de traducción. Indeed, I should have thought a little more. Just a trifle more, I fancy. Watson. De hecho, debería haber pensado que un poco más. Solo un poco más, creo, Watson. Esto pierde intensidad con la traducción porque Sherlock Holmes tiene una vista tan aguda que podría haber detectado la diferencia. Y en la práctica de nuevo observo. Usted no me dijo que tenía la intención de volver al trabajo. And in practice again, I observe. You did not tell me that you intended to go into harness. Then how do you know? Entonces, ¿cómo lo sabes? I see it. I deduce it. How do I know that you have been getting yourself very wet lately, and that you have a most clumsy and careless servant girl? Lo veo, lo deduzco. ¿Cómo sé que se ha mojado usted mucho últimamente y que tiene una sirvienta lo más torpe y descuidada? Esa es una cita con Sherlock Holmes. Lo vas a visitar y enseguida te dice todas las cosas que están saliendo mal en tu vida. My dear Holmes, said I, this is too much. You would certainly have been born had you lived a few centuries ago. Mi querido Holmes, dije, esto es demasiado. Debe haber vivido hace algunos siglos, sin duda te habrían quemado. Cambia un poquito el orden en la oración, pero es la misma historia. It is true that I had a country walk on Thursday and came home in a dreadful mess. Es cierto que el jueves salí a pasear por el campo y volví a casa terriblemente desaliñado. Ahora, este es un caso interesante, porque tenemos una palabra en español, en nuestra traducción, que no es común escuchar en inglés. Ahora, ¿por qué la eligieron? In a dreadful mess. Es un texto que puede ser difícil de interpretar, pero un mess es un desastre. Lo que haya pasado en esa caminata, Watson, quedó muy mal. Vamos a tomar esto prestado para nuestro glosario. But as I have changed my clothes, I can't imagine how you deduce it. Pero como me he cambiado de ropa, no puedo imaginar cómo lo deduce usted. As to Mary Jane, she is incorrigible, and my wife has given her notice, but then again, I fail to see how you work it out. En cuanto a Mary Jane es incorregible y mi esposa le ha dado un aviso, notice. Pero allí de nuevo no veo cómo lo deduces. Ahora van a notar que estoy haciendo algo interesante con las R's, diciendo como very. Es que hace tiempo trabajé con una persona escocesa y se me ha pegado ese hábito. Los escoceses tienden a poner la R como la R del español cuando va entre dos vocales. Pero voy a tratar de evitarlo porque estamos tratando de aprender un inglés más estándar por el momento. Pero recuerden que eso es algo que pueden escuchar por ahí. ¿Mm? He chuckled to himself and rubbed his long, nervous hands together. Se rió para sí mismo. Chuckle es esa risa que hacemos cuando es obvio de lo que nos reímos. Por supuesto. Claro que sí, la Tierra es redonda. ¿Por qué creías lo contrario? Entonces él se rió y se frotó sus largas y nerviosas manos. It is simplicity itself, said he. My eyes tell me that on the inside of your left shoe, just where the firelight strikes it, the leather is scored by 6 almost parallel cuts. Es muy sencillo, dijo. Mis ojos me dicen que en el interior de su zapato izquierdo, donde la luz del fuego incide, el cuero está marcado con 6 cortes casi paralelos. Obviously they have been caused by someone who has very carelessly scraped around the edges of the sole in order to remove crusted mud from it. Evidentemente fueron causados por alguien que ha raspado con mucho descuido los bordes de la suela para quitarle el barro encostrado. Que hay varias palabras que puede que sean nuevas para nosotros. Tenemos scraped, raspado. Tenemos edges, bordes. Tenemos sole,
que sería la suela del zapato. En este momento yo la que quiero copiar es crusted, encostrado. Hence, you see, my double deduction that you had been out in vile weather and that you had a particularly malignant, bootling specimen of the London slavey. Ya se nos puso interesante. Este slavey se refiere a una criada. En el siglo XIX, antes de que tuviéramos toda la tecnología moderna, era común que la gente de clase alta, como los doctores, tuvieran sirvientes. Y para este grupo de gente existe el término slavey. Este ya no se usa porque suena mucho como a slave, que es esclavo, porque pues realmente no hay tanta diferencia una vez que te pones a pensarlo por más de 5 minutos. Pero este es otro detallito que no llegó a nuestra traducción. De ahí, como ve, mi doble deducción de que usted había salido a la calle con mal tiempo y que tenía un ejemplar especialmente dañino de Londres que rasca las botas de mala forma. Aquí falta algo. ¿Un ejemplar de qué? No tenemos este slavey. Parece ser que Sherlock en español es mucho más cortés que en inglés. Eso es gran parte de su personaje. Sherlock Holmes tiende a poner los hechos antes que los sentimientos de alguien y en ocasiones puede llegar a ser insultante por ello. As to your practice, if a gentleman walks into my rooms smelling of iodoform, with a black mark of nitre of silver upon his right forefinger and a bulge on the right side of his top hat, to show where he has secured his stethoscope, I must be told, indeed, if I do not pronounce him to be an active member of the medical profession. Sheldon está haciendo varias observaciones aquí. En cuanto a su práctica, si un caballero entra en mis habitaciones oliendo a iodoform, un desinfectante de la época, with a black mark of nitre of silver, his right forefinger, con una marca negra de nitrato de plata en su dedo índice derecho, and a bulge on the right side of his top hat, y un bulto en el lado derecho de su sombrero de copa. Watson usaba sombreros de copa. To show where he has secured his stethoscope, para mostrar dónde ha segregado su estetoscopio. Esconde el estetoscopio dentro del sombrero. Interesante. Debo ser torpe, en verdad, si no lo pronuncio como un miembro activo de la profesión médica. I could not help laughing at the ease with which he explained this process of deduction. No pude evitar reírme de la facilidad con la que explicó su proceso de deducción. When I hear you give your reasons, I remarked, the thing always appears to me to be so ridiculously simple that I could easily do it myself. La cosa siempre me parece tan ridículamente simple que yo podría hacerlo fácilmente. Though at each successive instance of your reasoning, aunque en cada instancia sucesiva de su razonamiento, I am baffled until you explain your process. Estoy o me siento desconcertado hasta que usted explica su proceso. Vamos a apuntar esa, me gusta esa palabra, baffled, desconcertado. Igual es un adjetivo. Y vamos a copiar nuestro ejemplo. And yet I believe that my eyes are as good as yours. Y sin embargo, creo que mis ojos son tan buenos como los tuyos. Ahora este yet es el que está cumpliendo la función del sin embargo. Pero anteriormente ya vimos un sin embargo en nuestro glosario, ¿recuerdan? However. Entonces, tenemos varias expresiones que significan esto mismo, pero se utilizan de formas distintas. Esto es algo importante de recordar. Yo ya conozco una buena parte de esto, pero de vez en cuando siempre me encuentro una palabra nueva. Eso es parte del motivo de que eligiera un libro de tanto tiempo. Una parte adicional es que, pues, quiero evitar las demandas de copyright. Pero bueno. Quite so, he answered, lighting a cigarette and throwing himself down into an armchair. Así es, contestó él, encendiendo un cigarrillo y tirándose en un sillón. Armchair sería un sillón para una sola persona, los que tienen los reposabrazos a los costados, por eso se llama así, armchair. You see, but you do not observe. Usted ve, pero no observa. The distinction is clear.
La distinción es clara. For example, you have frequently seen the steps which lead up from the hall to this room. Por ejemplo, usted ha visto con frecuencia los escalones que suben desde el vestíbulo hasta esta habitación. Frequently, frecuentemente. How often? O how often, se puede decir de ambas formas. ¿Con qué frecuencia? Well, some hundreds of times. Bueno, algunos cientos de veces. How many? I don't know. ¿Cuántas? No lo sé. Quite so. You have not observed. Yet you have seen. Claro que sí. No has observado. Y sin embargo, has visto. Este, sin embargo, es este yet que vimos otra vez. That is just my point. Ese es mi punto de vista. Now, I know that there are 17 steps because I have both seen and observed. Ahora sé que hay 17 pasos porque he visto y observado. By the way, since you are interested in these little problems, and since you are good enough to chronicle one or two of my trifling experiences, you may be interested in this. Por cierto, ya que te interesan estos pequeños problemas y ya que eres lo suficientemente bueno como para hacer una crónica de una o dos de mis insignificantes experiencias, puede que te interese esto. Este, by the way, tiene guiones aquí, pero en el inglés moderno ya no se usan. Podemos escribir directo by, espacio de, espacio way, espacio, o coma en este caso. Y este trifling es una palabrita que sí me gustaría recordar después, porque es una de esas que sé intuitivamente lo que significa, pero realmente nunca me he dedicado a memorizar la traducción. He threw over a sheet of thick, pink-themed notepaper which had been lying open upon the table. Arrojó una hoja de papel grueso, de color rosa, que estaba abierta sobre la mesa. Okay? It came by the last post, said he. Read it aloud. Me llegó por el último correo, dijo. Léala en voz alta. Está bastante interesante. The note was undated and without either signature nor address. La nota no tenía fecha, ni firma, ni dirección. There we call upon you tonight at 7:45, it said. A gentleman who desires to consult you upon a matter of the very deepest moment. Esta noche a las 8 menos cuarto, en español diríamos un cuarto para las 8, o 7:45, porque creo que ya nadie usa los cuartos, le visitará un caballero que desea consultarle sobre un asunto de suma importancia. El tonight le pasa lo mismo que by the way. Antes llevaba guión, hoy en día se escribe junto. Tonight, como una sola palabra. Your recent services to one of the royal houses of Europe have shown that you are the one who may safely be trusted with matters which are of an importance which can hardly be exaggerated. Sus recientes servicios a una de las casas reales de Europa han demostrado que puede confiarse en usted para asuntos de una importancia que difícilmente puede exagerarse. Cierto, Holmes acaba de trabajar con el rey de Holanda. This account of you we have all quarters received. Be in your chamber then at that hour, and do not take it amiss if your visitor wear a mask. Hemos recibido esta descripción de usted de todas partes. Esté entonces en su habitación a esa hora y no tome a mal que su visitante lleve una máscara. This is indeed a mystery, I remarked. What do you imagine that it means? Esto es realmente un misterio, comenté. ¿Qué crees que significa? I have no data yet. It is a capital mistake to theorize before one has data. Todavía no tengo datos. Es un error capital teorizar antes de tener datos. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts. Insensiblemente uno empieza a retorcer los hechos para adaptarlos a las teorías, en lugar de que las teorías se adapten a los hechos. But the note itself, what do you deduce from it? Pero la nota en sí misma, ¿qué deduce usted de ella? I carefully examined the writing and the paper upon which it was written. Examina detenidamente la nota y el papel en el que estaba escrita. Ahora ese upon which es una expresión que no usamos tanto hoy en día porque
En el inglés moderno es más común terminar con una preposición. Una forma más actual de decir la misma expresión sería the paper it was written on. Ese on va pegado al written porque está hablando de en qué se escribió. Pero durante este periodo de la historia, y de hecho hasta muy recientemente, había una corriente de tratar de modificar las reglas del inglés para que se ajustaran las del latín, porque el latín era el lenguaje de la cultura romana, de la ciencia, y había la creencia de que si el inglés se parecía más al latín sería un mejor idioma. Una de esas reglas que tomaron del latín y que impusieron sobre el inglés es no terminar las oraciones con preposiciones. El asunto es que el inglés moderno no se habla así. Esta es una forma en que esas expresiones van cambiando con el tiempo. The man who wrote it was presumably well-to-do, I remarked, endeavoring to imitate my companion's processes. El hombre que la elaboró era presumiblemente de buena condición. Vamos a copiar esta expresión, me gusta esta. Well-to-do, lo usamos para hablar de alguien. De buena condición, alguien de dinero, alguien importante, alguien fifí. Comenté tratando de imitar los procesos de mi compañero. Such paper could not be bought under half a crown a packet. It is peculiarly strong and stiff. Un papel así no podría comprarse por menos de media corona el paquete. Es particularmente fuerte y rígido. Ahora, una corona en este contexto es una unidad de moneda. Hoy en día, la libra británica utiliza el sistema decimal. Es decir, tiene 100 céntimos y se va sumando. Pero antes, el sistema era completamente distinto. Entonces, vamos a copiar esta información de internet. Antes de la decimalización, el 15 de febrero del 71, había 20 shillings por libra. Shilling se traduce muchas veces en estos libros como un chelín. El chelín estaba subdividido en 12 pennies o céntimos. El penny o el céntimo estaba subdividido en 2 half pennies o 4 farthings, medio céntimo o cuarto de céntimo, porque la inflación nos ha hecho mucho daño a todos. 2 farthings hacen un half penny, un medio céntimo. 2 medio céntimos hacen un céntimo. 3 céntimos hacen un threepence. Nunca he visto esta, no creo que importe mucho. 6 céntimos hacen un sixpence. Esa la van a escuchar por allá. Hay una banda, se llama Sixpence None the Richer, algo así. Sí, Sixpence None the Richer es la banda que hace la canción de Kiss Me. Es de los 90, muy bonita, muy famosa. Salen varias películas. 12 céntimos, un chelín. 2 chelines, un florín. 2 chelines y 6 céntimos, una media corona. Y 5 chelines, una corona. Ahora estas conversiones de moneda son prácticamente indescifrables hoy en día, pero por lo que puedo ver aquí, media corona sería aproximadamente entre 10 y 30 dólares. En pesos mexicanos sería entre 200 y 600. Este papel es muy caro. Peculiar, that is the very word, said Holmes. It is not English paper at all. Hold it up to the light. Peculiar, esa es la palabra, dijo Holmes. No es absoluto un papel inglés. Sosténgalo a la luz. I did so, and I saw a large E with a small G, a P, and a large G with a small T woven into the texture of the paper. Así lo hice y vi una E grande con una G pequeña, una P y una G grande con una T pequeña entretejidas en la textura del papel. Es papel caro. Creo que eso era hecho a mano en aquella época. What do you make of that? Asked Holmes. ¿Qué te parece eso? Preguntó Holmes. Esta es una expresión relativamente común que vale la pena recordar. The name of the maker, no doubt, or his monogram rather. El nombre del fabricante, sin duda, o su monograma más bien. Not at all. The G with the small t stands for Gesellschaft, which is German for company. En absoluto, para nada. La G con la T minúscula significa Gesellschaft, que en alemán significa compañía. It is a customary contraction like our CO. Es una contracción habitual como nuestro CO. The P, of course, stands for papier. La P, por supuesto, significa papier, papel. Now for the EG.
Let us glance at our Continental Gazetteer. Y ahora la eje. Echemos un vistazo a nuestro Gazetteer Continental, que por el contexto parece ser una especie de enciclopedia. He took down a heavy brown volume from his shelves. Él sacó un pesado volumen marrón de sus estantes. Interesante. Wikipedia dice, a gazetteer is a geographical dictionary or directory used in conjunction with a map or atlas. ¿Qué sería en español? Un nomenclator. ¿Qué traducción? O un nomenclator o un índice de topónimos. Es un catálogo de nombres propios geográficos, el cual en conjunto con el mapa constituye una importante referencia sobre sus lugares y nombres. El Google Maps. Google Maps antes de Google. Eklonitz. Here we are, Egria. It is in a German-speaking country in Bohemia, not far from Karlsbad. Pues Eklonitz. Aquí estamos, Egria. Está en un país de habla alemana, en Bohemia, no muy lejos de Karlsbad. Pequeña nota geográfica histórica. Antes de la Primera Guerra Mundial, los países de Europa eran muy diferentes ahora. Hay muchos que se fusionaron, hay muchos que fueron colonizados, hay muchos que fueron destruidos. Pero en este momento había un país llamado Bohemia, que hoy en día creo que es parte de Austria, y es de donde se titula nuestro escándalo en Bohemia. Remarkable as being the scene of the death of Wallenstein, and for its numerous glass factories and paper mills. Notable por ser el escenario de la muerte de Wallenstein, y por sus... bueno, creo que es Wallenstein. No importa, no es clase alemán. Y por sus numerosas fábricas de vidrio y papel. Jaja, my boy, what do you make of that? Jaja, muchacho, ¿qué te parece eso? Cabe destacar que en todas las versiones Watson es mayor que Sherlock. His eyes sparkled and he sent up a great blue triumphant cloud from his cigarette. Sus ojos brillaron y su cigarrillo emitió una gran nube azul de triunfo. The paper was made in Bohemia, I said. El papel se fabricó en Bohemia, dije. Precisely. And the man who wrote the note is a German. Do you know the peculiar construction of the sentence? This account of you we have from all quarters received. Me gusta esto. Me encanta. Misterios lingüísticos. Precisamente, el hombre que escribió la nota es alemán. Fíjese en la construcción peculiar de la frase. Hemos recibido de todas partes este informe sobre usted. A Frenchman or Russian could not have written that. It is the German who is so uncourteous to his verbs. Un francés o un ruso no podrían haber escrito esto. Es el alemán quien es tan descortés con sus verbos. It only remains therefore to discover that what is wanted by this German, who writes upon Bohemian paper and prefers wearing a mask to showing his face. Por lo tanto, solo queda descubrir qué es lo que quiere este alemán, que escribe en papel de Bohemia y que prefiere llevar una máscara a mostrar su rostro. And here he comes, if I'm not mistaken, to resolve all our doubts. Y aquí viene, si no me equivoco, a resolver todas nuestras dudas. Me encanta esta escena porque esta es una habilidad lingüística muy poco valorada, porque hoy en día estamos muy atolondrados por el inglés. Pero si sabes lo suficiente de la gramática de un idioma, es fácil detectar a los hablantes de ese idioma, aunque estén comunicándose en otro. Es parecido a los acentos, pero hay muchas cosas. Este es un ejemplo ideal. Cuando estamos empezando a aprender inglés en español, hay una frase con la que siempre nos confundimos, cuando hablamos de la edad. En español yo digo, tengo 30 años. En inglés yo digo, I am 30 years old. Traducción literal, yo soy 30 años de viejo. O yo estoy con 30 años de vejez. No es como lo decimos en español, la fórmula del idioma es completamente distinta. Entonces, muchos cuando estamos empezando, tenemos a decir algo como I have 30 years. Un calco directo de cómo lo haríamos en español. Eso es lo que está identificando aquí Holmes. Está señalando que el patrón lingüístico que sigue el autor de esta nota es de alguien que habla alemán como primer idioma. As he spoke there was a sharp sound of horses' hoofs and grating wheels against the curb.
followed by a sharp pull at the bell. Holmes whistled. Mientras hablaba, se oyó el sonido agudo de los cascos de los caballos y el rechinar de las ruedas contra el bordillo, seguido de un fuerte tirón de la campana. Holmes silbó. Ese bordillo es lo que en español mexicano diríamos la banqueta o la acera en otras partes. Appear by the sound, said he. Yes, he continued, glancing out of the window. A nice little brougham and a pair of beauties. Un par por el sonido, dijo. Sí, continuó mirando por la ventana. Un pequeño y bonito brougham y un par de bellezas. ¿Qué es un brougham? Oh, es un tipo de coche. Esta no me la sabía. Ok, esto es un brougham. 150 guineas apiece. 150 guineas cada uno. There's money in this case, Watson, if there's nothing else. Hay dinero en este caso, Watson, si no hay nada más. I think that I had better go, Holmes. Creo que será mejor que me vaya, Holmes. Ok. Not a bit, doctor. Stay where you are. Ni un ápice, doctor. Ni un ápice. Me encantan estos toques de los doctores. Quédese donde está. I am lost without my Boswell. Estoy perdido sin mi Boswell. And this promises to be interesting. It would be a pity to miss it. Y esto promete ser interesante. Sería una pena perdérselo. Ahora, ese Boswell me llama la atención porque claramente Sherlock está haciendo una referencia a una figura famosa. Entonces vamos a ver de quién hablaba. ¡Ja! Me encanta. James Boswell, escritor, abogado y aristócrata escocés, conocido por su biografía sobre el doctor inglés, intelectual y hombre de letras del siglo XVIII, Samuel Johnson. Ok. Boswell era el biógrafo de Johnson. Y esto es interesante porque Watson es el biógrafo de Holmes, es el que narra sus historias sobre el periódico. Entonces, esta es una referencia súper intrigante, porque hoy en día lo que diríamos en esta situación sería: estoy perdido sin mi Watson. Watson reemplazó a la referencia con la que lo estaban elogiando en la cultura popular. Increíble. But your client, pero su cliente, este guión largo se llama M-Dash, se llama así porque tiene el largo de una M al escribirlo a mano. Y lo usan en inglés británico para indicar que alguien fue interrumpido. En español normalmente solo usamos los puntos suspensivos. Never mind him. No te preocupes por él. I may want your help and so may he. Puede que yo quiera su ayuda y él también. Here he comes. Sit down in that armchair, doctor, and give us your best attention. Siéntese en ese sillón, doctor, y preste su mejor atención. A slow and heavy step, which had been hard upon the stairs and in the passage, paused immediately outside the door. Un paso lento y pesado que se había escuchado a las escaleras y en el pasillo se detuvo inmediatamente frente a la puerta. Ahora que lo pienso, las bellezas a las que se referían los caballos. Then there was allowed an authoritative tap. Luego se oyó un golpe fuerte y autoritario. Come in, Holmes. Adelante, dijo Holmes. Y por hoy hasta ahí es donde vamos a llegar. Nos quedamos en la mitad del capítulo 1. Vamos a continuar nuestro próximo video. Por el momento hemos aprendido muchas palabras, hemos aprendido algunas expresiones, hemos aprendido sobre pronunciación y lo más importante, hemos aprendido cómo funciona este método de estudio. Entonces, si se quedan conmigo a lo largo de esta serie, vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios y vamos a seguir aprendiendo sobre las minucias del inglés británico. Vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a terminar la historia del escándalo en Bohemia, que son 3 capítulos. Nada largo, muy interesante. Es una historia que me intrigaba mucho cuando yo era niño y es bueno revisitarla. Por el momento, el día de hoy vamos a concluir con estas actividades. No sin antes recordarles que tengo disponibles horarios para mis clases de inglés y de japonés. Por favor, inscríbanse. Tengo espacio, los costos no son muy altos y honestamente me ayudaría mucho poder recibir más estudiantes durante el próximo periodo escolar. Suscríbanse a este canal, denle like al video, compártanlo con quien pueda necesitarlo.
porque eso es lo que me ayuda a poder seguir produciendo más. Nuestra meta con esta serie es alcanzar los 10,000 suscriptores. ¿Ok? Échenme la mano con eso. Una vez que tengamos 10,000 personas, vamos a poner una nueva meta y vamos a ver con qué les recompenso. Por hoy, aquí terminamos. Nos vemos la próxima sesión para seguir mejorando nuestro inglés. Esto ha sido todo. Yo soy Rex Hernández. Les espero durante nuestra próxima sesión y no dejen de aprender.